Ayer leía dos titulares que me llamaron la atención y me hicieron pensar en esta editorial del día de hoy. Esta editorial que se llama Las reglas de la mayoría. Leía dos titulares del mismo diario. Del diario La Nación. Decía el diario La Nación, titulaba con una volanta, ¿viste arriba? La volanta. El titulito chiquito de arriba, bueno, Ley de Fuego, decía la volanta. Y el título decía: el kirchnerismo impuso su mayoría y sancionó el controvertido proyecto de Máximo Kirchner. Y después me encuentro con otro título en La Nación, creo que del día anterior o del mismo día, a la tarde. Sin volanta. El kirchnerismo impuso su mayoría para convertir en ley el impuesto a la riqueza. Entonces me hizo pensar en esta idea que transmiten los títulos, ¿no? Impuso su mayoría, es lo que se repite, aparte del kirchnerismo, lo que se repite es impuso su mayoría. Transforman así en ese simple título, en esa simple titulación, un mecanismo constitucional, un mecanismo democrático en el cual un cuerpo legislativo tiene la cantidad de representantes proporcional a lo que ha elegido la gente. En esta democracia que por supuesto es totalmente imperfecta y no termina de resolver nuestros grandes problemas, pero es la democracia que tenemos y que defendemos. Transforman la democracia en un hecho maldito porque te dicen impuso la mayoría. Entonces me hizo pensar en esta idea de cómo discutimos lo de la mayoría y la minoría, ¿no? Y me hizo pensar también en estas discusiones que venimos teniendo y que ha tenido este 2020, muchas de ellas, y que empiezan a concluir en algunas leyes con la discusión legislativa, y cómo han logrado transformar las causas de las minorías en causas de las mayorías. Cómo han logrado instalar que algunas cuestiones, algunos debates, no te digo ni siquiera solamente leyes, pero algunos debates en torno a cuestiones que interesan solamente a las minorías, se transformen en debates de mayorías. De mayorías que las terminan defendiendo, porque si vos pensás en el impuesto, en el aporte solidario de las grandes fortunas, el impuesto a las grandes fortunas, o como tituló La Nación, el impuesto a la riqueza. Le faltó atrás. Si vos pensás, bueno, ¿a cuánta gente afecta? Digo, para pensar esto de mayoría y minoría, y estamos hablando de 9.298 personas. Ni más ni menos, 9.282 personas. 98 personas, perdón, según la FIP, según un informe de la FIP, que son los que van a tener que pagar. Son el 0,02 de la población de la Argentina. Mirá si hablas de mayoría y minoría. O sea que el 99,98% de la población argentina no lo va a pagar. Mayoría, minoría. El 99,98% de la población argentina no lo va a pagar. E incluso te diría, dentro del 0,02 de la población, estos 9.298 tipos y mujeres que van a pagar el impuesto a las grandes fortunas, la mitad de lo que se va a pagar, lo van a pagar 253 personas. Ni siquiera son 9.300. La mitad de lo que se va a pagar lo van a pagar 253. Pensá cuántos son 253 personas. Ahora parece un montón porque hace mucho que no te apiñás en algún bar, en algún pub, en algún boliche. Pero si lo pensás, 250 personas es lo que entra en un bar grande, en un pub. Lo que entraba en su momento. 253 personas es más o menos lo que nos amontonábamos ahí abajo en los bajos de Berlín, ponele, más o menos 253 personas había ahí. Esos son los que van a pagar el impuesto a las grandes fortunas de toda la Argentina. Y sin embargo, desde las usinas ideológicas que financian estas mismas 253 personas, estos mismos 9.298 entidades que no quieren pagar el impuesto a las grandes fortunas, desde las usinas ideológicas han ido transformando esto en un problema de millones.
de los otros 40 millones que no lo van a pagar, que no lo tienen que pagar. Entonces vos los titulares son cómo impacta en el agro, cómo impacta en la sociedad. Y estamos hablando de 253 personas. 4 colectivos, me decías. 4 colectivos. O sea, 4 colectivos de Garca seguidos son solamente los que van a pagar esto. Imagínate. Y esto pasa también con la otra ley que planteaba la Nación. La ley de fuego que se aprobó, que lo que logró aprobar es incorporar un artículo a la ley de fuego que ya existía, que en casos de incendios, sean provocados o accidentales, que quemen vegetación, en zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales, como aquí en el delta de nuestro Paraná, se prohíbe por 30 años que se cambie el uso de zona para esos emprendimientos y que no puedan transformarse en emprendimientos inmobiliarios o de actividad agrícola distinta a la que ya se realizaba antes de que se quemen. Y también te lo venden como una imposición de las mayorías y lo ponen como un problema para la producción en Argentina. ¿Cuánta gente produce ahí? ¿Y cuánta gente, por contraposición, nos vemos afectadas por la destrucción del ambiente? Ni te digo solamente por lo del humo, que ponele que también se hace un montón de gente con el humo que hemos consumido durante estos meses. Pero pensalo más grande, pensalo en la destrucción del ambiente y todos los servicios que brindan los humedales, los servicios a la vida. Y pensá la mayoría y la minoría que produce de esa manera. Y que además es la que se lleva la ganancia. Y sin embargo una parte se opone a que esto pase. Me hizo acordar también, pensando en las cosas que sucedieron este año y esta semana tuvieron repercusiones, a lo que pasó con Vicentín. ¿Te acordás? El Somos Vicentín. Todos somos Vicentín. 3 familias ricas de la Argentina, que están en el ranking entre las 50 familias más ricas de la Argentina, como son los Vicentín, los Bullati, los Paduan, estafaron a 1.895 productores. Sacá el resto, sacá los bancos internacionales, pero estafaron a casi 2.000 productores. Les robaron la guita, le dijeron dame el grano que yo te lo vendo y después desapareció. 26.000 millones de pesos se llevaron de los productores. Y otros tantos millones del Banco Nación que son tuyos, son míos, son de nuestra producción. Y es una minoría que instaló la idea que había que defenderla, porque no importan los intereses de la mayoría, ni siquiera de los productores, ni siquiera del Banco Nación. Había que defender esa minoría. Instalaron la idea de que el problema era que esa minoría estaba siendo atacada y había que defenderla. Y bueno, y la imagen, ¿no?, de aquel pobre hombre con el Duna y el cartel que decía Somos Vicentín. Te diría que hasta lo podés poner también en ese marco el debate esta semana en el tema de la ley del aborto, que también comenzó el debate parlamentario, y no porque acá sea un problema de que aborta la mayoría, sino porque lo que está en juego son los intereses de las minorías. Las minorías que sí pueden pagar en una clínica clandestina todas las condiciones de salud para que los abortos que se realizan, les guste o no, se realizan igual, o de las mayorías que tienen que morir por un aborto clandestino. También es una discusión de mayorías y minorías, y muchos de los que adoptan el discurso de la minoría quizás sean aquellas mujeres que terminen con algún problema o que nunca tengan la posibilidad de decidir sobre su cuerpo. Esta semana en el cordón industrial la discusión es la misma. Ahí más que nunca está tenso la discusión de mayorías y minorías, porque la diferencia es grande, son 10 empresas nada más. Son 10 empresas que manejan el peso en la Argentina, que manejan el dólar en la Argentina, que exportan el 90% de la agroexportación de la Argentina, contra 5.000, 6.000, 7.000 trabajadores, que son los que producen la riqueza en el cordón industrial. Y sin embargo tenés que escuchar por ahí algunas opiniones que dicen, pero mirá lo que cobran estos muchachos, que se dejen de joder. Van a fundir a las empresas, dicen.
hablando de los aceiteros que están realizando un paro ya que lleva el tercer día en el cordón industrial. Y de nuevo, las usinas ideológicas, como esta semana titulaba lamentablemente Rosario 3, diciendo piden el 176% de aumento. Lo hacían copiando un comunicado de las patronales, de Ciara, de Gustavo Idígoras, del Consejo Agroindustrial. Decían, piden el 176% y lo ponían. Y lo hacen, como La Nación lo hace titulando, porque por más que tengan el poder, por más que sean las minorías poderosas en la Argentina, y terminen siendo muchas veces el poder real, saben que en las reglas de la mayoría se establece, buscalo, te lo voy a dar una definición que está en Wikipedia, ni siquiera en un tratado sociológico. En la regla de la mayoría se establece que para tomar una decisión en grupo se debe adoptar la opción que cuente con el apoyo de la mayoría de los miembros. Esa es la regla de la mayoría. Para cualquier decisión, vos necesitas el apoyo de la mayoría de los miembros. Y ellos lo saben. Y en nuestra sociedad, incluso con la poca participación, con una democracia golpeada, con una democracia de baja intensidad, saben que necesitan ganar la cabeza de la mayoría para avanzar en las decisiones que terminen beneficiando a esa minoría. Entonces trabajan sobre eso y tienen que trabajar mucho porque es contra los propios intereses de las mayorías que trabajan, de esas mayorías que quieren que lo apoyen con su opinión. Y dan esa pelea porque saben que es fundamental y que por más poder que tengan no se puede avanzar sin ganar la cabeza de las mayorías. Por eso no es una discusión menor, por eso las discusiones de mayorías y minorías son fundamentales. Y por eso también nosotros, desde este lado, tenemos que tener la cabeza constantemente en funcionamiento para ver cómo ganamos esas mayorías para sus propias ideas, para sus propios intereses. Más vale que la práctica les va a dar, muchas veces, como hoy le sucede a los aceiteros, una práctica de que esas empresas que le prometieron que somos una gran familia y que todos remamos juntos, cuando tienen que tocar sus intereses, los tocan sin ningún problema. Pero hay que ayudar a esa práctica, hay que ayudar pensando en esas mayorías, y no alcanza con poquitos, ese es el tema. Mientras nosotros sigamos siendo minoría en las ideas, no va a alcanzar nunca. No alcanza con tener razón, no alcanza con que las cosas sean claras. Además, hay que respetar las reglas de la mayoría. Y en esas reglas lo importante es que cada día seamos más pensando en nuestros propios intereses.